Hola, hoy es miércoles 1 de octubre de 2025. Tenemos aquí el Diario Oficial de Colombia de ayer, 30 de septiembre. Un vistazo pues directo a las decisiones recientes del gobierno. Así es, una fuente clave para entender qué está pasando. Hay varios movimientos financieros interesantes. Ajustes presupuestales, un cambio en un préstamo de Ecopetrol, pero hoy, la verdad, nos vamos a concentrar en una resolución específica. Una que cambia las reglas de juego para una extensión de tierra bastante grande en Antioquia. Queremos entender qué significa esta decisión, sobre todo para el uso del suelo y, bueno, para algo tan fundamental como la producción de alimentos. Exactamente. Es que estos documentos que a veces parecen, digamos, muy técnicos, muy áridos, son en realidad el mapa. Muestran cómo se mueve el dinero público, cómo operan las grandes empresas estatales y, crucialmente, cómo se ordena el territorio. Son decisiones que tocan directamente la tierra, la producción de comida, y por lo tanto, derechos esenciales. Hoy le ponemos la lupa a esa resolución sobre el municipio de Concordia. Perfecto. Pero antes de meternos de lleno ahí, demos un vistazo rápido a otros titulares financieros del diario. ¿Te parece? Dale, claro. Vemos unas adiciones al presupuesto. Casi 4.8 mil millones de pesos para el Ministerio de las Culturas. Vienen de la Unión Europea para integrar migrantes. Interesante ese flujo de cooperación. Y hay otra, más de 755 mil millones para la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz. Esos fondos vienen de España. Ajá, cooperación internacional también, enfocada en paz. Mucho dinero. Sí, son cifras considerables. Y también está esa autorización a Ecopetrol. Para ajustar un préstamo interno, lograron bajar la tasa de interés. Del IBR a 6 meses, que bueno, es este indicador bancario, más un margen de 3.95%, a ese mismo IBR más un margen menor, de 3.10%. Un ahorro en intereses, sin duda. Son, digamos, pinceladas de la gestión financiera cotidiana del Estado. Flujos de cooperación para fines sociales, de paz, y una empresa estatal buscando optimizar sus finanzas. Exacto. Es interesante verlo. Pero como decíamos, nuestro foco hoy está más pegado a la tierra, ¿verdad? Esa resolución sobre el uso del suelo en Concordia. Totalmente. Entonces entremos en materia. Es la resolución 000320. ¿Qué es lo que hace exactamente? Pues mira, declara un área de protección para la producción de alimentos. Una APA, por sus siglas. Esto en el municipio de Concordia, Antioquia. Y aquí la clave es entender qué implica esa sigla, APA. No solo un nombre. Define zonas donde la prioridad número 1, la prioridad absoluta, es producir alimentos. Prioridad número 1. Eso suena fuerte. Y lo es. Pero lo realmente potente es su apellido legal. Son determinantes del ordenamiento territorial de nivel 2. Nivel 2. ¿Eso qué significa en la práctica? Suena técnico. Significa que tienen un peso legal superior, muy superior. En la práctica, las reglas de esta APA mandan sobre otras normas municipales de menor rango, y el municipio tiene que incluirlas sí o sí en sus planes de ordenamiento territorial, el EOT o el POT. O sea que no es una sugerencia, es una orden con bastante peso legal. Exactamente. No es opcional para el municipio. ¿Y de qué tamaño de área estamos hablando en Concordia? Es un área importante, unas 13.040 hectáreas. 13.000 hectáreas. Es bastante. Sí, y ojo, esto no salió de la nada. No fue una decisión improvisada. La resolución se basa en un estudio técnico bien detallado. Lo hizo la UPRA. La UPRA. La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria. Es la entidad del gobierno experta en planificar el campo, en definir usos del suelo rural. Entendido. Entonces, 13.000 hectáreas bajo nuevas reglas prioritarias basadas en un estudio técnico. Pero la pregunta es, ¿por qué ahora? ¿Qué hay detrás de esta figura APA? ¿Es algo aislado o forma parte de un plan mayor, de una política más amplia? No, no es aislado, para nada. Tiene raíces profundas y conecta directamente con algo tan fundamental como el derecho humano a la alimentación adecuada, el DHAA. Ah, claro, el derecho a la alimentación. Exacto. La resolución y el estudio de la UPRA tejen una red legal bastante sólida para justificar esto. Primero, se ancla en la Constitución, específicamente en el artículo 65, que se reformó hace poco, en 2023 si no me equivoco. No, espera, fue por el Acto Legislativo 01 de 2023,
que modificó el 65. Bueno, la cosa es que ahora blinda la producción de alimentos y promueve la seguridad y soberanía alimentaria. Ya no es solo proteger, es impulsar activamente. Ok, la Constitución como base. Segundo, se alinea perfectamente con el Plan Nacional de Desarrollo actual, el de Colombia Potencia Mundial de la Vida. Ese plan puso el derecho a la alimentación como uno de sus ejes centrales de transformación. De hecho, fue una ley de ese plan de desarrollo, la 2294 de 2023, creo que el artículo 32, la que le dio a las APAs ese estatus de determinante nivel 2. Les dio los dientes legales, por decirlo así. Entiendo, entonces se está conectando la política grande, el plan de desarrollo, con una herramienta concreta en el municipio. Le da fuerza. Exacto, para que no se quede solo en el papel. Y suma a eso los compromisos internacionales de Colombia, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el PIDESC, que obliga al Estado a actuar para garantizar la alimentación de la gente. O sea que hay respaldo internacional también. ¿Sí? Y finalmente, se apoya en leyes que ya existían sobre ordenamiento territorial, como la Ley 388 de 1997, y decretos que ya hablaban de proteger suelos agrícolas y establecían el concepto de determinantes de superior jerarquía, además de políticas específicas de apoyo a la agricultura campesina, familiar y comunitaria, la AGFEC, como la Resolución 464 de 2017. Vaya, es como si varias capas de leyes y políticas, desde lo internacional hasta lo nacional y sectorial, convergieran, todas apuntando a darle forma y fuerza a esta figura APA en Concordia. No es solo delimitar un mapa, definitivamente. Precisamente. Es la materialización de esas políticas en el terreno. Es un intento muy claro de decir, esta tierra es crucial para alimentarnos, y vamos a protegerla con herramientas legales fuertes. Fascinante ver esa conexión, cómo se arma el rompecabezas legal y político. Ahora, para entender el impacto real, necesitamos conocer el lugar. ¿Cómo es Concordia? ¿Qué nos dice el estudio de la UPRA sobre ese municipio? Bueno, el informe lo describe bien. Lo ubica en el suroeste antioqueño. Ajá, zona cafetera por excelencia, ¿no? Sí, una zona con mucha tradición cafetera, claro. Pero el estudio muestra que históricamente también ha estado ligada a la minería y a otros cultivos como el tabaco y la caña panelera. ¿Y hoy cómo está la producción? Hoy el café sigue siendo muy importante. Más de 6.300 hectáreas sembradas, buena producción, unas 6.500 toneladas en 2023. Pero como decías, no es lo único. Hay una diversidad interesante. Sí, el informe menciona plátano, casi 600 hectáreas. Caña panelera también sigue presente, aguacate, que ha crecido bastante, ¿no? Unas 280 hectáreas. Y tomate, con una producción altísima según las cifras, más de 12.000 toneladas. También cítricos, maíz, frijol. Y ganadería. No hay que olvidarla. Tanto para leche, con unos 8 millones de litros al año, como para carne, además de cerdos y aves. O sea, una despensa bastante diversa, como dices. Sí, una vocación productiva clara y variada. Pero el estudio también revela otras caras de Concordia, ¿cierto? Exacto. No todo es producción. Por ejemplo, la estructura de la tierra. Llama mucho la atención el contraste que describe. Sí, eso me pareció clave. Muchísimos predios pequeños. Casi el 60% son de menos de 3 hectáreas. Pero ocupar solo un 10% del área que ahora es APA. Y al revés, ¿no? Pocos predios grandes, los de más de 10 hectáreas, que son solo el 17% de los predios, pero concentran la gran mayoría del terreno, el 71%. Exacto. Esa es una foto clásica de muchas zonas rurales colombianas, ¿no? Una concentración de la tierra que convive con una mayoría de pequeños productores. Tal cual. Y el estudio identifica a esos pequeños productores, más de 1.200 unidades de agricultura campesina, familiar y comunitaria. La AFEC producen sobre todo para vender en los mercados locales. Ahí hay un actor clave en todo esto. Sin duda. Y luego está el tema de la infraestructura, que también tiene sus contrastes. Sí, ¿qué dice el informe sobre eso? Pues que hay buenas vías principales que conectan con otros municipios. Incluso menciona concesiones viales importantes. Pero puertas adentro, en las veredas, la cosa cambia. Muchas vías terciarias en mal estado, de tierra, transitables bien solo en tiempo seco. Y la cobertura de servicios básicos en la zona rural, bajísima. Alcantarillado, recolección de basuras, gas, porcentajes mínimos, de un dígito en algunos casos.
Ese es el escenario completo entonces. Mucho potencial productivo, diversidad, historia agrícola, pero también desafíos enormes en infraestructura básica y una estructura de tenencia de tierra desigual. La APA aterriza justo en medio de esa complejidad. No es un lienzo en blanco. Y me imagino que la gente de allá, los habitantes, tendrán opiniones encontradas sobre esta APA. Claro, el documento menciona que en el proceso de consulta que hicieron, hubo tanto temores como esperanzas. Miedo a que la APA signifique más restricciones, más trámites, que les complique la vida económica. Lo usual, sí. Pero también la esperanza de que esta figura sirva para atraer inversión, que lleguen mejoras en las vías, que haya más asistencia técnica, apoyo para transformar los productos localmente, para la agroindustria. Es la tensión clásica entre protección y desarrollo, o entre regulación y oportunidad. Entendido el contexto, con sus luces y sombras. Ahora, ¿cómo funciona esta APA en la práctica? ¿Es un bloque gigante con las mismas reglas para todas esas 13.000 hectáreas? No exactamente. La UPRA, en su estudio técnico, la dividió inteligentemente en zonas. No es homogénea. Está la zona principal de producción de alimentos. Es la más grande. Ocupa unas 10.150 hectáreas, más o menos. Aquí la prioridad es absoluta: producir comida, cultivos, ganadería para consumo humano, incluyendo sistemas que mezclan árboles y cultivos, agrosilvícolas, o árboles y ganado, silvopastorides, todo enfocado en alimentos. Ok, el núcleo duro de la producción. ¿Y la otra zona? La otra es la zona compatible de producción de alimentos. Es más pequeña, unas 2.885 hectáreas. Estas son áreas que, fíjate, ya tenían otra figura de protección o manejo ambiental encima. Por ejemplo, partes de un distrito de manejo integrado o de la reserva del río Cauca. Aquí se puede seguir produciendo alimentos, pero siguiendo las reglas específicas de esos planes ambientales que ya existían. Es como una doble capa de cuidado, la ambiental y ahora la de producción de alimentos. Tiene sentido. Una zona núcleo y otra donde se compatibiliza con la conservación que ya estaba. Y además de las zonas, hay reglas específicas sobre qué se puede hacer y qué no dentro de la APP. Sí, y aquí es donde el municipio tiene que ponerse las pilas, como decíamos, para incluirlo en su plan de ordenamiento, en el EOT. Se definen 3 tipos de usos del suelo. A ver. Primero, los usos principales. Es lo que se espera y se promueve que haya. Básicamente todo lo que sea agricultura y ganadería destinada a producir alimentos para humanos. Simple y directo. Ok, la razón de ser de la APP. Segundo, los usos complementarios. Son actividades que pueden convivir bien con la producción principal y de hecho apoyarla. Piensa en la vivienda rural del agricultor, pero ligada a su finca, a su unidad productiva. O producir sus propias semillas o forraje para los animales. También una pequeña bodega para almacenar la cosecha, o un pequeño lugar para transformarla, como hacer pulpa de fruta, por ejemplo. Pero con condiciones, claro, para no ocupar el mejor suelo agrícola ni crear un desorden urbanístico. Incluso algo de agroturismo, pero muy ligado a la finca, sin construir grandes infraestructuras. Entendido. Lo que apoya a la producción principal es bienvenido, con límites. Y tercero, los usos condicionados. Esto es lo que necesita un permiso especial y cumplir requisitos estrictos. Se mira con lupa. Por ejemplo, cultivar madera comercial, pero solo si está asociada a sistemas que también produzcan comida. O criar algunas especies animales no tradicionales, la zoocría. Una tiendita veredal muy básica, asociada a una vivienda. O ecoturismo de muy bajo impacto, como senderismo o avistamiento de aves, sin construir nada nuevo. Entendido. Prioridad total a la comida, se permite lo que apoya directamente y se mira con mucho cuidado todo lo demás. Suena bastante lógico en el papel, protege la vocación principal. Pero siempre surge la pregunta, ¿cómo choca esto con otros intereses económicos que siempre hay en el territorio? Pienso en minería, en energía. ¿Lo contempla la resolución? ¿Cómo se articula? Sí lo contempla. Y es un punto crucial, porque los conflictos de uso del suelo son el pan de cada día. El estudio técnico aborda explícitamente esa articulación con otros sectores. Con minería e hidrocarburos, la buena noticia para esta APA específica en Concordia es que no hay títulos mineros vigentes dentro de las 13.000 hectáreas. Ah, eso facilita las cosas. ¿Sí? Hay una solicitud de área de reserva especial que se cruza un poquito, unas 148 hectáreas, pero es solo una solicitud. La directriz general que da la resolución es clara.
La prioridad es la protección ambiental y agropecuaria. Si en el futuro hubiera alguna coexistencia, tendría que ser totalmente compatible y sin afectar la vocación alimentaria de la APA. Además, pide planificación conjunta entre sectores y que cualquier proyecto minero o energético futuro respete lo que diga el Plan de Ordenamiento Municipal, que ya deberá tener incorporada la APA. O sea que la APA tiene la sartén por el mango en teoría. Debería prevalecer. En teoría, sí. Le da una base legal fuerte al municipio para defender esa prioridad. Para el sector energía también hay límites claros dentro de la APA. Nada de grandes plantas solares, las de más de 1 megavatio. Esas deben buscar sitio en otras zonas rurales no protegidas por la APA. Se permite la autogeneración pequeña para la finca, menos de 1 megavatio, pero con topes de área, por ejemplo, no ocupar más del 30% del predio. Y si son proyectos hidroeléctricos, las pequeñas centrales, PCH, deben evitar afectar las zonas productivas clave. ¿Y las antenas y eso? La infraestructura de telecomunicaciones en general se considera compatible. Se ve como un soporte necesario incluso para el agro. Ok. ¿Y qué pasa con las carreteras o el desarrollo de viviendas? La infraestructura de transporte vial férrea fluvial se reconoce como necesaria. Es otro determinante de ordenamiento, pero de nivel inferior, nivel 4. La idea es coordinar los trazados, respetar las reglas de la APA, pero también aprovechar esa infraestructura, existente o futura, para mejorar la logística, para sacar mejor los alimentos. Que sirva la producción, no que la desplace. Exacto. Y el desarrollo urbano o suburbano está claramente restringido, muy restringido. La APA es suelo rural y se excluyen explícitamente las áreas urbanas o de expansión urbana del municipio. El municipio tiene la obligación de proteger la APA de la conversión a esos usos, y se restringen fuertemente los desarrollos suburbanos, como las parcelaciones para fincas de recreo o vivienda campestre. El mensaje es muy claro. Esta tierra es para producir comida, no para urbanizar ni para segunda vivienda. Vaya, parece un blindaje bastante completo en varios frentes. Es un intento serio, parece de darle prioridad real a la producción de alimentos sobre otros usos que a menudo compiten ferozmente por la tierra. Pero claro, una cosa es la norma escrita en el diario oficial y otra muy distinta es la realidad en el territorio. Exacto. Ese es el gran pero, o mejor dicho, el gran desafío. Exige una planificación municipal muy fina, muy detallada, por parte de Concordia al ajustar su EOT. Y sobre todo, exige una coordinación real, efectiva, entre muchas entidades. La de tierras, UPRA, Agencia Nacional de Tierras. La ambiental, la CAR respectiva, Corantioquia en este caso. La de minas, la de infraestructura, el Ministerio de Agricultura. Y sabemos que esa coordinación interinstitucional suele ser, un desafío histórico en Colombia. No siempre funciona como debería. APA en Concordia, Antioquia, que encontramos ayer en el diario oficial, no es un papel más. Definitivamente no. Es la traducción concreta de políticas nacionales grandes, como el derecho a la alimentación, el Plan Nacional de Desarrollo. Se traduce a reglas específicas sobre cómo usar más de 13,000 hectáreas en un municipio concreto. Es un ejemplo palpable de cómo se intenta proteger la capacidad de producir alimentos, usando herramientas legales fuertes que le dan prioridad sobre otros usos, basadas además en estudios técnicos de la UPRA y, según dicen los documentos, en procesos de consulta con la comunidad local. Y ahora, como siempre en estos análisis, llega la pregunta del millón. ¿Funcionará? ¿Servirá en la práctica? Esa es la reflexión final clave, ¿no? El modelo APA como concepto suena bien. Es una herramienta potente, en potencia, pero su éxito real se juega en la cancha de la implementación. Ahí es donde veremos. ¿Se ejecutará de verdad ese plan de acción que anuncian en la resolución para apoyar a los productores dentro de la APA? ¿Lograrán el municipio y las demás entidades coordinarse para que las reglas no solo protejan la tierra, sino que también impulsen la producción? Especialmente la de esos miles de pequeños agricultores familiares, la CFC, que son mayoría en número. Claro, que no sea solo una restricción, sino también un apoyo. Exacto. ¿Se cumplirán las expectativas que tiene la gente sobre mejoras en las vías, en los servicios, en la asistencia técnica? ¿O la APA se terminará sintiendo más como una carga burocrática, como más trámites y limitaciones? La prueba de fuego será ver si estas áreas logran fortalecer la producción local de comida de forma sostenible, y si eso se traduce, al final, en una mejor calidad de vida para quienes viven y trabajan allí. Queda claro el desafío. Sí. El reto está en asegurar ese equilibrio fino, delicado, entre proteger la tierra para alimentos y fomentar activamente a quien la trabaja para que pueda vivir dignamente de ello.
La pregunta sobre los mecanismos concretos que garanticen ese equilibrio queda abierta. Sin duda. Una muestra clara de cómo una decisión publicada en el diario oficial puede tener ondas expansivas profundas. Impacta la vida real, la economía local y toca temas tan vitales como qué comemos y cómo usamos nuestro territorio. Material para seguirle la pista, definitivamente. Hay que ver cómo evoluciona esto en Concordia y si se replica en otros lugares.